Tardes. Mi nombre es Alejandro Salazar Guerrero. Voy a presentar el tema Modelo de un sistema educativo con enfoque en la población para obtener el grado de doctor en educación en la Universidad IEXPA. En la parte de antecedentes de la exposición se presentan algunos aspectos relacionados con la revisión de los conceptos, por ejemplo, del significado de la educación y el sentido que tiene la educación como concepto, tanto en los aspectos históricos que van surgiendo y se van desarrollando en la humanidad como una civilización, como una cultura humana a través del mundo y en particular en nuestro país. Este desarrollo histórico nos presenta una serie de elementos que tienen que ver con el sentido que se le ha dado a la educación como una herramienta de trabajo, como una herramienta a través de la cual fundamentalmente los grupos de poder han capacitado a la población en su beneficio. Entonces vemos que los albores de la civilización, por ejemplo, con los egipcios, fue la construcción de las pirámides y de todos los trabajos que requerían estas pirámides, estos monumentos históricos, pues tenían básicamente la coordinación de trabajos de los esclavos para la realización del trabajo físico y de una administración a través de los que dirigían las obras, establecían los objetivos de las mismas y los que coordinaban. Toda esta transmisión de conocimientos básicamente tenían como propósito el beneficiar a la clase dominante para que mantuviera el poder y pudiera ejercerlo con un dominio sobre los pueblos a los que en un momento dado conquistaba o sometía a su poder. Lo mismo ha pasado en nuestro país. En la cultura azteca, por ejemplo, el imperio de los aztecas ejercieron un dominio en varias zonas de Mesoamérica, en la cual la transmisión de los conocimientos fundamentalmente tenía que ver con la enseñanza de las artes marciales y la enseñanza de las tareas de fabricación de alimentos y de productos como las casas y la ropa. Posteriormente, en la invasión española, se da una educación que tiene que ver con la evangelización de los pueblos indígenas para someterlos ideológicamente a los intereses de las clases dominantes, que en este caso eran los nobles de la corona española. Así podemos ver que la educación se va desarrollando no a través de un interés por el desarrollo de la personalidad humana o de los pueblos que conforman las sociedades, en este caso en América Latina, sino más bien la conveniencia de enseñarles todas aquellas actividades, todos aquellos oficios y artes que convienen a la clase dominante. Lo mismo sucede en la época de la independencia y posteriormente en la revolución, y vemos que esta herencia a través del tiempo pues tiene ese objetivo fundamental: dotar a la población de los elementos que les permitan ser productivos en aras de un sistema productivo que beneficia fundamentalmente a las clases explotadoras. No ha habido un sistema educativo con un interés en el desarrollo de las sociedades, en una libertad propia, sino siempre han estado sometidos actualmente, por ejemplo, a la hegemonía del imperio de los Estados Unidos. Entonces, ese ha sido el objetivo de facto de la educación, aunque teóricamente pues, hay una diferencia entre los objetivos que debería de tener con relación al desarrollo del ser humano como un ser
que ha sido provisto de una inteligencia y de una capacidad racional para enfrentar el medio y lograr un progreso social. Radica en determinar las causas bajo las cuales los resultados históricos de los sistemas educativos en nuestro país han tenido tan malos resultados. Hemos visto que a lo largo del siglo XX el sistema educativo ha dejado tras de sí una estela de resultados que tanto internos como externamente evidencian el atraso y el rezago educativo en nuestro país, dentro de un marco de corrupción y de alguna manera se plantea la hipótesis en aras de beneficiar los intereses de las empresas transnacionales que ejercen el verdadero poder en nuestro país. Desarrolló el trabajo de investigación se basa fundamentalmente en el enfoque cualitativo, la investigación documental y también algunos aspectos que tienen que ver con las características etnográficas en nuestro país. Hemos de considerar que no solamente el sistema educativo por sí solo podría resolver el problema de la educación en México. También tenemos que tomar en cuenta la ideología, la idiosincrasia, la forma en que el mexicano se ha desarrollado y que aún en su mentalidad guarda aspectos que podrían alejarse de las características que en un momento dado forman parte del desarrollo en el mundo actual. Habríamos de plantear si en un momento dado el mexicano es capaz de integrarse a este modelo globalizador o por el contrario, tendríamos que mantenernos al margen y hacer respetar una cultura que no está de acuerdo a las formas de explotación de los recursos naturales y de los recursos humanos. Este es un aspecto que se plantea dentro del trabajo. Se trata de especificar cuál es la aportación del trabajo una vez que se han revisado algunos documentos que tienen que ver con el tema de la crítica a los sistemas educativos que se han implementado en nuestro país en los diversos niveles educativos. La mayoría de ellos se observaron con contenidos que tienen que ver con los aspectos pedagógicos, metodológicos y técnicos de la educación. Sin embargo, el trabajo propone un enfoque un tanto político e ideológico, de donde parte la raíz del problema. No tanto de cómo aprender, sino el para qué aprender. Una respuesta que nos daría las bases para poder desarrollar aspectos a nivel científico dentro de la pedagogía y a nivel tecnológico en los métodos de estudio, basados en la claridad de los propósitos, que a su vez establecerían las condiciones que motivarían a los estudiantes a realizar los esfuerzos por el aprendizaje. Esta es la propuesta que se identifica y la aportación que de alguna manera se tiene como aportación al acervo del conocimiento. Bien, la siguiente sección del trabajo trata sobre los contenidos que se obtuvieron a través del análisis de diversos documentos en donde se tenía ya la impresión del manejo que se le ha dado al conocimiento científico a través de la historia.
que por su valor dentro del campo de la producción ha sido guardado con un celo justificado por parte de los países desarrolladores, tanto del conocimiento científico como de la tecnología. Dentro de la revisión de los documentos que tienen que ver con la modelación de los sistemas educativos en el mundo, se observan aspectos muy interesantes relacionados con la geografía económica del mundo, el cual ha sido dividido por las fuerzas que ejercen el poder económico, en particular los Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en una división de clases, en una división del trabajo, en donde particularmente a nuestro país le ha tocado desarrollar la mano de obra barata, el conocimiento científico para países de esta zona, de esta región del hemisferio, en particular Latinoamérica y el Caribe, se limita fundamentalmente al consumo del conocimiento, no tanto así a que los estudiantes aprendan y dominen la ciencia y la técnica para la producción. La producción se reserva para los países ricos, para los países industrializados, y en muchas ocasiones tratados como el de Bucareli especifican la limitación que tiene nuestro país en la producción de medios de producción como son los motores de combustión interna, entre otros, herramientas y muchos otros aparatos y mecanismos que observamos en nuestra vida diaria. Muchos de ellos están protegidos bajo los derechos de autor y en el país no podemos hacer uso de ese conocimiento para el desarrollo de la tecnología. A nuestro país le toca, si acaso, darle mantenimiento a los equipos que llegan del exterior a través de las empresas transnacionales, con el consecuente salario raquítico para los profesionistas, para los técnicos y no se diga para los obreros. Dentro de este mapa económico mundial se encuentra también el mapa educativo, en el que consecuentemente la pirámide de la educación establecida por las fuerzas del capitalismo, en particular las fuerzas del neoliberalismo, se encargan básicamente de crear esquemas educativos que provean de la mano de obra barata para estas empresas de explotación de recursos. Se ha observado a través de los documentos de instituciones académicas tan reconocidas como la Universidad Autónoma Metropolitana y el Colegio de México, entre otras, cómo los sistemas educativos han sido diseñados desde el exterior. En la actualidad, en el siglo XXI, nuestro país orienta los recursos del sistema educativo para los niveles básicos, en donde se encuentra la mano de obra que requieren estas empresas y que condenan al país a una pobreza y a una condición de subdesarrollo social, con las consecuentes manifestaciones de rechazo por parte de la población, traducidas en inseguridad, en delincuencia y en una guerra civil no declarada, pero que ha dejado miles de muertos y ha colocado al país como primer lugar a nivel de violencia. La trascendencia en el diseño de los sistemas educativos es vital para sociedades como la nuestra, no se diga para Centroamérica y Sudamérica.
es una tristeza el darse cuenta a través de esta investigación documental cómo ha sido condenada nuestra sociedad al servilismo y al servicio del enriquecimiento de menos del 1% de la población mundial, que ha acaparado más del 45% de las riquezas. Bien, dentro de la parte de análisis se observaron datos relacionados con los intereses que guardan los países productores, que fundamentalmente son 7, y que han desarrollado pues grandes mecanismos de producción a gran escala, en donde fundamentalmente pues tienen un interés particular en sus propias economías, en sus propios grupos sociales, y el único interés social globalizador tiene que ver con el aprovisionamiento de materias primas y de mano de obra barata, lo cual pues cierra el ciclo de producción y enriquecimiento. Para países como el nuestro, pues no queda sino la pobreza, que en nuestro país alcanza los niveles del 80%, es decir, para la mayoría de la población, gran parte de ella en pobreza extrema, y con una realidad, con un futuro bastante desalentador. Las características propias de la población en relación a los aspectos de análisis etnográfico tienen que ver con culturas bastante antiguas, las cuales conservan en muchas sus tradiciones, la mentalidad, lo cual en cierta forma les impide desarrollar aspectos que mejoren su condición económica. El país es víctima de un saqueo inmisericorde por las fuerzas externas, y más si consideramos la diferencia entre las riquezas que tiene el país, principalmente del petróleo y de algunos otros recursos materiales, y la riqueza de los recursos humanos. El saqueo por parte de agentes externos y de los internos es descomunal y ha sumido al país en una situación bastante deplorable. Eso es lo que se ha obtenido a partir de documentos de análisis que de fuentes fidedignas se han estudiado. Educativo, tal vez una propuesta teórica o de carácter conceptual, pero que finalmente contiene los elementos necesarios para que los resultados pudieran ser mejores. En esta propuesta se incluye una orientación no hacia el aprovisionamiento de materia prima para las empresas de explotación, sino para un plan nacional que responda a los intereses propios de la población. En ese marco, el sistema educativo tendría que rediseñarse para proveer nuevas fuentes productivas que correspondan a los intereses y la idiosincrasia nacional.
dejando de lado el consumo de productos provenientes del exterior que son ajenos a las características de la mayor parte de la población, que ya se mencionó en la parte de análisis, corresponde a una etnografía particular. El diseño del sistema educativo tendría una parte colaborativa de la colectividad, es decir, se llevaría a cabo mediante un modelo participativo en el que la retroalimentación sea una parte cotidiana en el desarrollo del sistema. El modelo educativo fundamentalmente tendría que ver con las condiciones particulares que le permitan a diversas poblaciones transmitir el conocimiento para resolver sus propios problemas y para desarrollarse en un ambiente de producción propia, en donde los conocimientos que en gran cantidad en los sistemas actuales no les sirven para nada, sean desechados y sustituidos por aquellos que realmente les permitan una producción y un progreso en su formación. Esa es la propuesta que se tiene, no como parte de integración a un sistema de producción mundial en donde llevamos la de perder, sino a través de un sistema orientado a cubrir las necesidades internas y propias de nuestra población. Y con esta parte, pues se está llegando al final. Que bueno, en la secuencia lógica pues sería la propuesta. De lo que representa la complejidad del desarrollo social. Tal vez no podamos de alguna manera salirnos de un sistema económico en el que nos hemos visto involucrados desde hace 500 años, un sistema de explotación. Sin embargo, es obligación de todos tener conciencia de la condición que guarda nuestro país, nuestra sociedad y cada uno de nosotros, y la manifestación que debemos de hacer en relación a todas estas fuerzas que determinan nuestra vida diaria, nuestras aspiraciones, nuestras frustraciones y las condiciones que enfrentamos cada día. La justicia es un derecho al que deben tener acceso todos los pobladores, un derecho por el que se debe luchar, porque hemos visto que a lo largo de 500 años el país ha sido sometido a las fuerzas externas, a la ambición, a la exageración, al abuso, a la enfermedad por el poder y la riqueza. En este trabajo, básicamente, se trabaja la idea
de que no existirá metodología pedagógica eficiente cuando no existen las bases transparentes que motiven a la población al aprendizaje. Esa es la raíz, el problema y la enfermedad del sistema educativo. Muchas gracias.